Hermano, hermana, antes de que hagas cualquier otra cosa hoy, antes de que revises tu teléfono una vez más, antes de que te pierdas en las 1000 preocupaciones que tu mente te susurra al oído como una serpiente venenosa, quiero que sepas algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y no es otra técnica de meditación que vas a abandonar en 3 días. No es otro mantra que vas a repetir sin convicción mientras tu mente sigue siendo tu carcelero. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos es el secreto más guardado de los monasterios tibetanos, algo que la mayoría de mis hermanos monjes prefieren mantener en silencio porque, francamente, es demasiado poderoso para que lo sepan todos. Pero yo he decidido romper ese silencio. ¿Por qué? Porque llevo 40 años caminando este sendero, desde que era un joven rebelde en las montañas de Colombia, hasta convertirme en lo que soy ahora, y he visto demasiado sufrimiento innecesario. Si te quedas conmigo hasta el final de esta revelación, no solo vas a entender por qué tu mente ha sido tu mayor obstáculo todos estos años, sino que vas a recibir las herramientas exactas para convertir a ese enemigo interno en tu más poderoso aliado. Y cuando digo poderoso, me refiero a que vas a experimentar una transformación tan profunda que las personas a tu alrededor van a preguntarse qué demonios te pasó. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo por mí. Si lo que voy a compartir contigo resuena en tu corazón, si sientes que estas palabras están despertando algo dormido en tu interior, comparte este mensaje con esa persona que sabes que lo necesita. Suscríbete a este canal, porque lo que viene en los próximos videos va a completar lo que iniciamos hoy. Y por favor, déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu mayor batalla con tu propia mente. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque cuando compartes tu verdad, algo mágico sucede en tu alma. Ahora sí, hermano, hermana, siéntate cómodamente, respira profundo. Lo que viene a continuación va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre ti mismo. Tu mente, esa cosa que crees que eres tú, es en realidad tu mayor enemigo. No lo digo para asustarte. Lo digo porque es la verdad más cruda y liberadora que existe. Durante décadas, millones de personas han buscado la paz, la prosperidad, la felicidad, mirando hacia afuera, persiguiendo objetivos, acumulando cosas, tratando de controlar circunstancias. Y todo este tiempo, el verdadero obstáculo estaba adentro, susurrándote mentiras las 24 horas del día. La neurociencia moderna finalmente está confirmando lo que los antiguos maestros budistas sabíamos hace más de 2500 años. Tu cerebro, en su configuración básica, no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte vivo. Y esas son dos cosas completamente diferentes, hermano. Dr. Rick Hanson, uno de los neurocientíficos más brillantes de nuestro tiempo, lo explica. De manera contundente, nuestro cerebro tiene lo que él llama sesgo de negatividad. Tu mente está constantemente escaneando el ambiente en busca de peligros, problemas, amenazas. Es como tener un guardaespaldas paranoico viviendo dentro de tu cabeza, susurrándote constantemente que algo malo va a pasar. Pero aquí viene lo que la mayoría de la gente no entiende y lo que muchos maestros espirituales no se atreven a decir tan claramente. Esa voz en tu cabeza no eres tú. Esa corriente constante de pensamientos, preocupaciones, juicios, miedos, esa película mental que nunca para, no es tu verdadero ser. Es simplemente una función biológica que se ha vuelto loca. Imagínate por un momento que tienes una radio vieja en casa que quedó encendida desde hace años, transmitiendo una estación llena de ruido, noticias deprimentes, comerciales que te dicen que no eres suficiente, música que te pone ansioso. Durante tanto tiempo, has vivido con ese ruido de fondo que ya ni siquiera te peré. Das cuenta de que está ahí. Simplemente asumes que ese es el sonido normal de tu existencia. Eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de las personas con su mente. Han vivido tanto tiempo identificados con esa radio mental que creen que esa es su verdadera naturaleza.
Pero déjame decirte algo que va a volar tu mundo. Tú no eres esa radio. Tú eres el espacio silencioso en el que esa radio suena. En los textos antiguos del budismo tibetano encontramos una enseñanza que siempre me ha quitado el sueño de lo poderosa que es. Se llama Rigpa, que significa conciencia pura o conocimiento natural. Los maestros describían Rigpa como el cielo despejado y los pensamientos como nubes que pasan. Las nubes no son el cielo, hermano. Pueden oscurecer temporalmente la claridad del cielo, pueden crear tormentas dramáticas, pueden bloquear el sol, pero nunca, jamás, pueden dañar o cambiar la naturaleza esencial del cielo mismo. Tú eres ese cielo. Tu verdadero ser es esa conciencia pura, esa presencia silenciosa que ha estado ahí desde que naciste, observando todo el drama mental, todas las historias que tu mente te cuenta sobre quién eres, qué necesitas, qué te falta, de qué deberías tener miedo. Pero aquí está el problema gigantesco que tiene toda la humanidad. Desde pequeños nos enseñan a identificarnos completamente con las nubes. Nadie nos dice que somos el cielo. Nadie nos enseña a distinguir entre el observador y lo observado. Crecemos creyendo que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras preocupaciones, y así comienza una vida entera de sufrimiento innecesario. La ciencia occidental finalmente está empezando a entender lo que los místicos orientales han sabido durante milenios. El doctor Judson Brewer, director de investigación e innovación en el Centro de Mindfulness de la Universidad de Brown, ha demostrado mediante neuroimágenes que existe una red neuronal específica en el cerebro llamada red de modo por defecto, o DMN, por sus siglas en inglés. Esta red se activa cuando no estamos enfocados en el mundo exterior y nuestra mente comienza a divagar. ¿Y adivina qué hace esta red cuando se activa? Exactamente lo que los budistas hemos estado diciendo durante siglos. Crea el sentido del yo, genera autorreferencia constante, produce esa voz mental que no para de hablar sobre ti, tu pasado, tu futuro, tus problemas, tus deseos. En otras palabras, esta red neuronal es literalmente la fábrica del ego, la generadora de esa ilusión de separación que te mantiene sufriendo. Pero aquí viene lo revolucionario. Hermano, hermana, cuando los investigadores estudian el cerebro de meditadores experimentados, descubren que la actividad en esta red de modo por defecto está significativamente reducida. En términos simples, menos actividad en la DMN significa menos ego, menos voz mental, menos sufrimiento, más paz. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? La ciencia moderna está confirmando que es posible literalmente cambiar la estructura y el funcionamiento de tu cerebro para reducir el sufrimiento y aumentar la paz. Esto no es filosofía barata ni wishful thinking, es neuroplasticidad pura y dura. Pero antes de que pienses que esto es solo teoría científica aburrida, déjame contarte algo que me pasó hace 20 años en un retiro de silencio en las montañas de Medellín. Llevaba 3 días sin hablar, sin leer, sin distracciones, solo sentado en meditación desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mi mente estaba como loca, hermano. Era como tener 1000 radios encendidas al mismo tiempo, todas sintonizadas en estaciones diferentes. El tercer día, alrededor de las 2 de la tarde, algo extraordinario sucedió. De repente, por primera vez en mi vida adulta, experimenté un silencio mental completo. No solo unos segundos, sino varios minutos de silencio absoluto. Y en ese silencio, hermana, descubrí algo que cambió todo. Me di cuenta de que yo seguía ahí, más presente y vivo que nunca, pero sin ningún pensamiento, sin ninguna historia mental, sin ningún drama interno. Fue como despertar de un sueño que había durado décadas. Me di cuenta de que toda mi vida había estado identificado con el ruido mental, creyendo que era yo,
cuando en realidad mi verdadero ser era esa conciencia silenciosa que podía observar el ruido sin ser afectada por él. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. La paz que tanto buscamos no está en obtener algo nuevo, sino en dejar de identificarnos con algo que nunca fuimos realmente. No necesitas agregar nada a tu experiencia para ser feliz. Necesitas restar. Necesitas dejar de creer que eres tu mente. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero monje, si no soy mi mente, entonces ¿quién soy? ¿Cómo puedo funcionar en el mundo sin mis pensamientos? Y esa, hermano, esa es exactamente la pregunta correcta, porque la respuesta va a liberarte de una prisión en la que ni siquiera sabías que estabas. Verás, hay una diferencia gigantesca entre usar tu mente y ser usado por tu mente. Cuando usas tu mente, eres como un conductor que maneja su vehículo conscientemente, decidiendo cuándo acelerar, cuándo frenar, hacia dónde dirigirse. Cuando eres usado por tu mente, eres como un pasajero inconsciente en un auto sin conductor que va a toda velocidad por una autopista peligrosa. La mayoría de las personas viven toda su vida como pasajeros inconscientes. Su mente piensa lo que se le ocurre, cuando se le ocurre, sobre lo que se le ocurre, y ellos simplemente van para el paseo, creyendo que no tienen opción, que esos pensamientos son inevitables, que esas emociones son incontrolables. Pero los antiguos maestros budistas descubrieron algo extraordinario. Es posible desarrollar lo que ellos llamaban testigo consciente o el observador. Esta es tu capacidad natural de observar tus pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos, sin identificarte con ellos, sin creer automáticamente todo lo que pasa por tu mente. En el Abhidhamma, uno de los textos fundamentales del budismo, encontramos una clasificación detallada de los diferentes tipos de conciencia. Está la conciencia que percibe objetos externos, la conciencia que procesa pensamientos, la conciencia que experimenta emociones, y luego está lo que ellos llamaban Mahakusalasita, o gran conciencia hábil, que es esa awareness pura que puede observar todos los otros tipos de conciencia sin ser manchada por ellos. Esta gran conciencia hábil, hermana, es tu superpoder natural. Es tu capacidad innata de estar presente, despierto, consciente, sin estar atrapado en ningún contenido mental específico. Y cuando aprendes a acceder a esta conciencia de manera consistente, tu vida cambia de maneras que nunca imaginaste posibles. Imagínate poder observar tus pensamientos ansiosos sin sentir ansiedad. Imagínate poder ver tus emociones difíciles sin ser abrumado por ellas. Imagínate poder estar en medio del caos externo mientras mantienes una paz interna inquebrantable. Eso no es un sueño espiritual, hermano. Eso es una posibilidad real para cualquier ser humano dispuesto a entrenar su mente de la manera correcta. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre este entrenamiento mental. No es solo sentarse en un cojín a respirar profundo. No es solo sentarse en un cojín. No es solo sentarse en un cojín. No es solo sentarse en un cojín a respirar profundo. Eso está bien para empezar. Pero el verdadero trabajo sucede en medio de tu vida cotidiana. Cuando tu jefe te está gritando, cuando tus hijos están haciendo berrinche, cuando tu pareja no te entiende, cuando el dinero no alcanza, cuando la salud falla. Los momentos más difíciles de tu vida son en realidad las oportunidades más poderosas para despertar. Porque es fácil ser espiritual cuando todo está bien, hermana. El verdadero test de tu desarrollo espiritual es cómo respondes cuando la vida te pone contra las cuerdas. En mis años de monje, he observado a miles de personas que han transformado completamente su experiencia de vida, simplemente aprendiendo a relacionarse diferente con su mente, no cambiando el contenido de sus pensamientos, sino cambiando su relación con ese contenido. Te voy a dar un ejemplo concreto. María,
una mujer de 52 años de Bogotá, llegó a uno de mis retiros completamente quebrada emocionalmente. Su esposo la había dejado después de 25 años de matrimonio. Sus hijos ya no le hablaban, su negocio había quebrado y su mente no paraba de repetirle: eres un fracaso, no vales nada, tu vida está arruinada. Nunca vas a salir de esto. Durante el retiro, María aprendió algo simple pero revolucionario. Esos pensamientos no eran la verdad sobre ella, sino simplemente patrones mentales condicionados que se habían vuelto automáticos debido al sufrimiento. Aprendió a observar esos pensamientos como nubes pasajeras en el cielo de su conciencia, sin resistirse a ellos, pero también sin creerlos automáticamente. 6 meses después, María había reconstruido su vida desde una base completamente diferente. No porque sus circunstancias externas hubieran cambiado mágicamente, sino porque su relación con esas circunstancias era completamente nueva. Había descubierto que su bienestar no dependía de lo que pasara afuera, sino de cómo se relacionaba con lo que pasaba adentro. Y aquí está el secreto que muy pocos entienden. Cuando cambias tu relación con tu mundo interno, tu mundo externo comienza a reflejarlo, no por magia, sino porque cuando no estás constantemente reaccionando desde el miedo, la ansiedad y la desesperación, empiezas a tomar decisiones más conscientes, más sabias, más alineadas con tu verdadero bienestar. La ley del karma, que muchos malinterpretan como algún tipo de sistema de recompensas y castigos cósmicos, es en realidad mucho más simple y científica de lo que la gente piensa. Karma significa acción, y la enseñanza básica es esta: tus acciones tienen consecuencias. Pero lo que la ciencia mayoría no entiende es que tus pensamientos y emociones también son acciones, y por lo tanto, también tienen consecuencias. Cuando vives desde un estado mental de paz, claridad y compasión, naturalmente tomas decisiones que generan más paz, claridad y compasión en tu vida. Cuando vives desde un estado mental de miedo, ira y confusión, naturalmente tomas decisiones que generan más miedo, ira y confusión. No es misticismo, hermano, es causa y efecto puro. El doctor Joe Dispenza, uno de los investigadores más innovadores en el campo de la neurociencia y la transformación personal, ha demostrado mediante estudios rigurosos que cuando cambias tus patrones mentales habituales, literalmente cambias tu biología. Diferentes pensamientos producen diferentes químicos en tu cuerpo, y diferentes químicos producen diferentes emociones. Y diferentes emociones influyen en tus decisiones y comportamientos. En otras palabras, cuando aprendes a observar y dirigir conscientemente tu actividad mental, no solo cambias tu experiencia interna, sino que también cambias tu realidad externa de maneras muy tangibles y medibles. Pero aquí está el problema que veo una y otra vez. La mayoría de las personas quieren cambiar su vida sin cambiar su mente. Quieren resultados diferentes, haciendo lo mismo de siempre, pensando lo mismo de siempre, reaccionando de la misma manera de siempre. Y obviamente, eso no funciona. Einstein lo dijo de manera perfecta. Es imposible resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Si quieres una vida diferente, necesitas una mente diferente. Si quieres relaciones diferentes, necesitas patrones mentales diferentes. Si quieres resultados diferentes, necesitas respuestas internas diferentes. Y eso me lleva a una de las enseñanzas más profundas que he recibido en todos mis años de práctica budista. Viene de un texto llamado el Dhammapada, que contiene las palabras directas del Buda, y dice así: con nuestros pensamientos creamos el mundo.
Al principio, cuando era joven, pensé que eso era solo poesía espiritual bonita. Pero después de décadas de observar tanto mi propia mente como las mentes de miles de practicantes, me di cuenta de que es literalmente cierto. No creamos el mundo físico con nuestros pensamientos, pero definitivamente creamos nuestra experiencia de ese mundo. Dos personas pueden estar en exactamente la misma situación externa y tener experiencias completamente diferentes dependiendo de los patrones mentales desde los cuales interpretan esa situación. La situación es neutra, hermana. La interpretación es lo que crea tu experiencia. ¿Alguna vez has notado cómo el mismo evento puede ser interpretado de maneras completamente opuestas por diferentes personas? Un cambio de trabajo puede ser visto como una oportunidad emocionante o como una crisis aterradora. Una relación que termina puede ser experimentada como una liberación o como una tragedia. La muerte de un ser querido puede ser vista como una pérdida devastadora o como una graduación del alma. La situación objetiva es la misma, la experiencia subjetiva es completamente diferente. ¿Y qué determina la diferencia? Los patrones mentales, las creencias condicionadas, la historia que tu mente cuenta sobre lo que está pasando. Ahora, esto no significa que debamos negar las emociones difíciles o pretender que todo es perfecto cuando claramente no lo es. Eso sería represión espiritual, y la represión nunca lleva a la liberación genuina. Lo que significa es que podemos aprender a responder a las situaciones difíciles desde un lugar de claridad y sabiduría, en lugar de reaccionar automáticamente desde patrones mentales condicionados. En el budismo tibetano, existe una práctica llamada Tonglen, que literalmente significa dar y recibir. Es una de las técnicas más poderosas que conozco para transformar el sufrimiento, tanto propio como ajeno. La práctica consiste en inhalar conscientemente el ente losingo, sufrimiento, ya sea tuyo o de otros, y exhalar conscientemente amor, paz y sanación. Cuando escuché sobre esta práctica por primera vez, mi mente occidental se reveló completamente. Inhalar sufrimiento. ¿Estás loco? Todos mis instintos me decían que debería alejarme del sufrimiento, no acercármelo más. Pero mi maestro me explicó algo que cambió mi comprensión para siempre. Me dijo: hermano, el sufrimiento que resistes persiste. El sufrimiento que abrazas conscientemente se transforma. No se trataba de masoquismo espiritual ni de buscar el dolor por el dolor. Se trataba de desarrollar la capacidad de estar presente con lo que es, sin resistencia, sin negación, sin escape. La resistencia, hermana, es lo que convierte el dolor inevitable de la vida en sufrimiento opcional. El dolor es lo que sucede cuando la vida no va según nuestros planes. El sufrimiento es lo que agregamos nosotros cuando resistimos, negamos o luchamos contra ese dolor. El Buda tenía una analogía perfecta para esto. Decía que cuando te disparan una flecha, sientes dolor. Eso es inevitable, pero cuando te disparas una segunda flecha a ti mismo resistiéndote al dolor de la primera flecha, juzgándote por sentirlo, preocupándote por cuánto va a durar, preguntándote por qué te pasó a ti, ahí es cuando el dolor se convierte en sufrimiento. La primera flecha la dispara la vida, la segunda flecha te la disparas tú mismo con tu resistencia mental. Y aquí está la buena noticia. Aunque no puedes evitar completamente las primeras flechas, puedes dejar de dispararte las segundas flechas. Practicar Tonglen me enseñó algo revolucionario: que tengo capacidad infinita para estar presente con cualquier experiencia, por difícil que sea, sin ser destruido por ella. Más aún, descubrí que cuando me abro conscientemente al sufrimiento con el corazón de la compasión, algo milagroso sucede. Ese sufrimiento se transforma en sabiduría, en fortaleza, en una capacidad más profunda de portade, ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. No estoy hablando de teoría, hermano. Estoy hablando de algo que he vivido en carne propia miles de veces.
Cuando mi padre murió hace 10 años, en lugar de resistir el dolor de la pérdida, practiqué Tonglen. Inhalé conscientemente toda la tristeza, toda la sensación de vacío, toda la nostalgia. Y en la exhalación, envié amor y gratitud por todos los años que compartimos, paz para su alma y compasión para todos los hijos que han perdido a sus padres. ¿Desapareció el dolor? No, y no tenía que desaparecer. Pero se transformó en algo hermoso, en una conexión más profunda con la preciosa temporalidad de la vida, en una apreciación más intensa por cada momento con mis seres queridos, en una capacidad expandida de acompañar a otros en sus procesos de duelo. Esto es lo que los textos budistas llaman transformar el veneno en medicina. Todo lo que experimentamos, por difícil que sea, puede ser transformado en sabiduría, compasión y libertad, si sabemos cómo relacionarnos con ello de manera consciente. Pero para poder hacer esto, necesitas desarrollar lo que yo llamo músculos espirituales. Así como no puedes levantar 100 kilos en el gimnasio si nunca has entrenado, no puedes mantener la ecuanimidad en medio de una crisis emocional intensa si nunca has entrenado tu mente. El entrenamiento mental no es diferente del entrenamiento físico en muchos aspectos. Requiere consistencia, paciencia, disciplina y una comprensión clara de qué estás tratando de lograr y por qué. No puedes meditar 3 veces y esperar iluminación. Así como no puedes ir al gimnasio 3 veces y esperar tener el cuerpo de un atleta olímpico. Pero aquí está la diferencia hermosa. Mientras que el entrenamiento físico principalmente cambia tu cuerpo, el entrenamiento mental cambia toda tu experiencia de la realidad. Cambia cómo percibes, cómo sientes, cómo respondes, cómo te relacionas con todo y con todos, incluyéndote a ti mismo. En los textos del Mahamudra tibetano, una de las tradiciones más profundas de entrenamiento mental que existen, encontramos una enseñanza que siempre me ha dado escalofríos por lo precisa que es. Dice: la mente ordinaria es samsara, la mente despierta es nirvana. No hay diferencia en su esencia, solo en su reconocimiento. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? No necesitas ir a ningún lugar especial para encontrar la paz. No necesitas convertirte en alguien diferente. No necesitas adquirir nada nuevo. La paz, la libertad, la plenitud que buscas ya están aquí, en la naturaleza esencial de tu propia conciencia. Solo necesitas reconocerlas, dejar de oscurecerlas con tu actividad mental compulsiva. Es como tener un diamante perfecto cubierto de lodo durante tanto tiempo que olvidas que hay un diamante ahí. El lodo no daña el diamante, no cambia su naturaleza esencial, simplemente lo oculta. El trabajo espiritual no es crear el diamante, es limpiar el lodo. ¿Y cuál es el lodo? Todos esos patrones mentales condicionados que has estado cargando durante décadas. Todas esas historias sobre quién eres. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿De qué deberías tener miedo? ¿Qué está mal contigo? Toda esa charla mental constante que te mantiene desconectado de la paz natural de tu ser. Ahora, déjame ser muy claro sobre algo, porque he visto muchas malinterpretaciones sobre este punto. Reconocer tu naturaleza esencial pacífica no significa volverse pasivo, complaciente o desapegado de la vida de manera fría. Todo lo contrario. Cuando no estás constantemente luchando contigo mismo internamente, tienes mucha más energía y claridad para actuar de manera efectiva en el mundo. Los grandes maestros espirituales no son personas desconectadas flotando en alguna nube mística. Son personas profundamente comprometidas con aliviar el sufrimiento, tanto propio como ajeno, que actúan desde un lugar de sabiduría y compasión, en lugar de reaccionar desde el miedo y la confusión. El Dalai Lama, por ejemplo, no es una persona pasiva que simplemente acepta todo lo que pasa. Es un activista incansable por la libertad de su pueblo, por los derechos humanos, por la protección del medio ambiente.
pero actúa desde un lugar de paz interior, no desde la ira o el resentimiento. Y esa diferencia en la motivación interna hace toda la diferencia en la efectividad de sus acciones. Cuando actúas desde la claridad mental en lugar de la reactividad emocional, tomas mejores decisiones. Cuando actúas desde la compasión en lugar del ego, inspiras a otros en lugar de alienarlos. Cuando actúas desde la confianza interior en lugar del miedo, generas resultados más positivos y sostenibles. Esto me lleva a hablar de algo que creo que es fundamental y que muy pocas personas entienden correctamente: la diferencia entre autoestima y autorrealización. La autoestima depende de comparaciones, logros, validación externa. Sube y baja según lo que pasa en tu vida. La autorrealización, en cambio, es el reconocimiento de tu valor inherente como ser consciente, independientemente de tus circunstancias externas. La autoestima te mantiene en una montaña rusa emocional constante porque depende de factores que están fuera de tu control. La autorrealización te da una base sólida e inquebrantable porque está basada en algo que nadie te puede quitar: tu propia naturaleza consciente. He trabajado con ejecutivos multimillonarios que tenían autoestima muy baja a pesar de todos sus logros externos. He trabajado con personas que no tenían prácticamente nada material, pero que irradiaban una confianza y serenidad que era contagiosa. La diferencia no estaba en sus circunstancias, sino en si habían conectado o no con su verdadero ser. Tu verdadero ser, hermana, no es tu personalidad, no es tu historia personal, no son tus roles sociales, no son tus logros o fracasos. Tu verdadero ser es esa conciencia pura que ha sido el testigo constante de toda tu experiencia desde que naciste. Ha estado ahí cuando eras niño, ha estado ahí a través de todos los cambios de tu vida y va a estar ahí hasta el final. Esa conciencia nunca ha sido dañada por ninguna de tus experiencias. Nunca ha sido disminuida por ninguno de tus errores. Nunca ha sido mejorada por ninguno de tus logros. Es perfecta tal como es, completa tal como es, libre tal como es. El trabajo espiritual consiste en dejar de identificarte exclusivamente con los contenidos cambiantes de tu experiencia y empezar a identificarte con esa conciencia inmutable que es tu verdadera naturaleza. Cuando haces ese cambio de identificación, tu vida se transforma de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar con tu mente conceptual. Pero cuidado, hermano, porque aquí viene una trampa en la que muchos buscadores espirituales caen. Pensar que reconocer tu verdadero ser es algo que puedes lograr con el esfuerzo mental. La mente no puede conocer aquello que está más allá de la mente. Es como tratar de ver tus propios ojos sin un espejo. El reconocimiento de tu verdadera naturaleza sucede en momentos de quietud mental, cuando la actividad conceptual se ralentiza lo suficiente como para que puedas notar la conciencia pura que siempre ha estado ahí como trasfondo. No es algo que puedas forzar, pero sí es algo que puedes invitar creando las condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Principalmente 3: presencia, apertura y soltamiento. Presencia significa estar aquí y ahora, en lugar de perderte en historias sobre el pasado o el futuro. Apertura significa estar dispuesto a experimentar lo que sea que esté presente sin resistencia. Soltamiento significa dejar ir la necesidad de controlar o manipular tu experiencia para que se ajuste a tus preferencias. Estas 3 cualidades no son técnicas que practicas, sino aspectos naturales de tu verdadero ser que emergen cuando dejas de obstruirlos con tu actividad mental compulsiva. Es como sacar las nubes para que brille el sol. No creas el sol, simplemente remueves lo que lo estaba bloqueando. Durante mis años de entrenamiento intensivo en los monasterios del Tíbet, aprendí una práctica que cambió fundamentalmente mi comprensión de todo esto. Se llama Dzogchen,
o gran perfección, y es probablemente la enseñanza más directa sobre la naturaleza de la mente que existe en cualquier tradición espiritual. El deseo Hechen no es una técnica de meditación en el sentido tradicional. Es más bien un reconocimiento directo de lo que ya es verdad en este momento. El maestro simplemente señala hacia la naturaleza de tu conciencia y te invita a reconocerla sin conceptualización, sin elaboración mental, sin análisis. La primera vez que mi maestro me introdujo al Dzogchen, me dijo algo que sonó como un acertijo zen. Permanece en la conciencia de la conciencia. Al principio no tenía ni idea de qué quería decir. ¿Cómo puedes ser consciente de la prevara conciencia? Es como tratar de morder tus propios dientes. Pero, después de semanas de confusión e intentos fallidos, algo se aclaró. No se trataba de convertir la conciencia en un objeto de meditación, sino de relajarse en el reconocimiento de la conciencia como el sujeto que percibe todo. Era como dejar de mirar hacia afuera buscando algo especial y empezar a notar a quien está mirando. En ese reconocimiento hay una simplicidad tan radical que la mente conceptual se queda sin trabajo. No hay nada que entender, nada que lograr, nada que mejorar. Solo hay el reconocimiento simple y directo de lo que ya está aquí. Presencia consciente, clara, libre. Y desde ese reconocimiento, hermano, todo en tu vida comienza a fluir diferente. No porque cambies las circunstancias externas, sino porque tu relación con esas circunstancias es fundamentalmente diferente. Ya no necesitas que nada sea diferente de lo que es para estar en paz. Ya no dependes de resultados específicos para sentirte completo. Ya no buscas validación externa para saber que eres suficiente. Esto no significa que te vuelves apático o que dejas de tener preferencias. Significa que tu bienestar ya no depende de que tus preferencias se cumplan. Puedes actuar en el mundo con pasión y propósito sin estar apegado neuróticamente a resultados específicos. En el Bhagavad Gita, uno de los textos espirituales más profundos que existen, Krishna le explica a Arjuna este mismo principio. Tienes derecho a realizar tu acción, pero nunca a los frutos de la acción. Nunca dejes que los frutos de la acción sean tu motivo, ni dejes que tu apego sea por la inacción. Esto no es filosofía abstracta, hermana. Es una guía práctica para vivir una vida plena sin el sufrimiento que viene de estar constantemente apegado a cómo creemos que las cosas deberían ser. Puedes dar lo mejor de ti en cada situación mientras permaneces abierto a cualquier resultado que surja. He visto este principio transformar vidas de maneras espectaculares. Empresarios que dejaron de estar estresados constantemente por los resultados de sus negocios y paradójicamente empezaron a tener más éxito porque tomaban decisiones desde la claridad en lugar del miedo. Padres que dejaron de estar ansiosos por el futuro de sus hijos y descubrieron que podían ser más presentes y efectivos en su crianza. Artistas que dejaron de estar obsesionados con el reconocimiento externo y encontraron una creatividad más auténtica y satisfactoria. El secreto no está en dejar de actuar o dejar de querer cosas buenas para tu vida. El secreto está en actuar desde el amor en lugar del miedo, desde la plenitud en lugar de la carencia, desde la confianza en lugar de la desesperación. Pero para poder hacer esto consistentemente, necesitas desarrollar lo que los budistas llamamos ecuanimidad. La ecuanimidad no es indiferencia emocional ni represión de sentimientos. Comumenta durar. Es la capacidad de mantener un equilibrio mental estable sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Imagínate un océano profundo. En la superficie puede haber olas enormes, tormentas dramáticas, cambios constantes, pero en las profundidades del océano hay una quietud y estabilidad que no son afectadas por lo que sucede en la superficie. La ecuanimidad es como conectarte con esas profundidades de tu ser mientras permaneces consciente de lo que sucede en la superficie. Desarrollar ecuanimidad requiere práctica constante,
pero no del tipo de práctica que la mayoría de la gente piensa. No se trata de sentarse en un cojín durante horas tratando de parar tus pensamientos. Se trata de aprender a observar todo lo que pasa en tu mente y en tu vida con una curiosidad amable y sin juzgar. Cada momento de tu día es una oportunidad para practicar ecuanimidad. Cuando alguien te critica, en lugar de reaccionar automáticamente con defensa o ataque, puedes notar que surge en tu mente y elegir cómo responder conscientemente. Cuando algo no sale como esperabas, en lugar de caer en la frustración o el drama, puedes observar tu decepción con compasión y preguntarte qué es lo más sabio que puedes hacer desde aquí. Esto no significa volverse un robot emocional, hermano. Significa desarrollar una relación madura con tus emociones donde no eres su esclavo, pero tampoco las reprimes. Las emociones son información valiosa sobre tu estado interno y sobre cómo estás interpretando las situaciones. Pero no tienes que ser arrastrado por cada onda emocional que surge. En la tradición budista existe una analogía hermosa sobre esto. Dicen que las emociones son como visitantes que llegan a tu casa. Un anfitrión sabio recibe a todos los visitantes con cortesía, los escucha, aprende lo que tienen que enseñar, pero no les permite que se muden permanentemente o que destruyan la casa. Cuando surge una emoción intensa, puedes decir internamente: «Ah, aquí está la ira visitándome. ¿Qué me está tratando de enseñar? ¿Qué límite necesito establecer? ¿Qué valor estoy sintiendo que ha sido violado? Oh, aquí está la tristeza. ¿Qué pérdida estoy procesando? ¿Qué necesita ser honrado o soltado?» Las emociones son maestras poderosas cuando aprendes a relacionarte con ellas conscientemente, pero cuando vives inconscientemente, simplemente te dominan y dictaminan tu comportamiento de maneras que a menudo no están alineadas con tu sabiduría más profunda. La clave está en desarrollar lo que yo llamo el espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto y psiquiatra brillante, lo expresó perfectamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, hermana, es donde vive tu libertad real, no en poder controlar lo que te sucede, sino en poder elegir conscientemente cómo responder a lo que te sucede. Y ese espacio no es algo que tienes que crear, ya está ahí. Solo necesitas aprender a notarlo y usarlo. Pero aquí viene algo crucial que la mayoría de las enseñanzas espirituales occidentalizadas no mencionan. No puedes acceder consistentemente a ese espacio de elección consciente si tu cuerpo está constantemente en modo de supervivencia debido a estrés crónico, mala alimentación, falta de ejercicio o falta de descanso. Tu cuerpo y tu mente no son entidades separadas que funcionan independientemente. Son aspectos diferentes de un sistema integrado. Cuando tu cuerpo está constantemente produciendo cortisol y adrenalina debido al estrés crónico, es mucho más difícil mantener claridad mental y estabilidad emocional. En los textos del yoga clásico, esta comprensión está muy clara. Antes de enseñar las prácticas mentales más avanzadas, los maestros antiguos insistían en que los estudiantes establecieran una base sólida de salud física, rutinas estables y ética de vida. Entendían que la libertad espiritual no puede ser construida sobre una base de caos físico y emocional. No estoy diciendo que necesites ser un atleta olímpico para despertar espiritualmente, hermano. Estoy diciendo que necesitas cuidar tu vehículo físico con el mismo respeto y atención que le das a tu crecimiento espiritual. Tu cuerpo es el templo en el que vive tu conciencia en esta vida, y merece ser honrado como tal. Esto incluye cosas muy prácticas como asegurarte de dormir suficientes horas de calidad, alimentar tu cuerpo con comida nutritiva en lugar de comida procesada que te hace sentir lento y confundido, mover tu cuerpo regularmente para mantener la energía fluyendo
y crear ritmos de vida que apoyen tu bienestar en lugar de agotarte constantemente. También incluye aprender a respirar conscientemente. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando cambias tu respiración, inmediatamente cambias tu estado mental y emocional. En el pranayama, la ciencia yógica de la respiración, existen técnicas específicas para generar diferentes estados de conciencia. Algunas respiraciones activan el sistema nervioso simpático para aumentar la energía y la claridad mental. Otras activan el sistema nervioso parasimpático para inducir calma y relajación profunda. Pero más importante que cualquier técnica específica es simplemente volver a respirar conscientemente a lo largo del día. La mayoría de las personas respiran de manera superficial y automática, usando solo una fracción de su capacidad pulmonar. Cuando empiezas a respirar más profunda y conscientemente, inmediatamente te sientes más presente, más centrado, más vivo. Una respiración simple pero poderosa que puedes usar en cualquier momento es la respiración 4-7-8. Inhala por la nariz durante 4 cuentas. Mantén la respiración durante 7 cuentas. Exhala por la boca durante 8 cuentas. Repite esto 4 veces y vas a notar inmediatamente cómo cambia tu estado interno. Esta respiración activa específicamente el nervio vago, que es el responsable de la respuesta de relajación en tu sistema nervioso. Es como tener un interruptor natural para salir del modo de supervivencia y entrar en el modo de crecimiento y sanación. Pero más allá de las técnicas específicas, lo más importante es desarrollar una relación consciente con tu respiración a lo largo del día. Cada vez que notes que estás estresado, ansioso o confundido, puedes simplemente preguntar: ¿cómo estoy respirando en este momento? Y luego conscientemente ralentizar y profundizar tu respiración. Es increíble lo rápido que puede cambiar tu estado mental y emocional cuando cambias tu respiración. No es magia, es fisiología pura. Tu respiración está directamente conectada con tu sistema nervioso autónomo, que controla todas las funciones involuntarias de tu cuerpo, incluyendo tu estado de activación o relajación. Ahora, todo esto que hemos estado explorando hasta ahora, toda esta comprensión sobre la naturaleza de la mente, la importancia de no identificarse con los pensamientos, el desarrollo de ecuanimidad, el cuidado del cuerpo. Todo esto es fundamental, pero es solo la preparación para lo que realmente quiero compartir contigo. Porque aquí está el secreto que muy pocos maestros se atreven a enseñar directamente. Una vez que estableces esta base sólida de autoconocimiento y estabilidad interna, puedes comenzar a trabajar conscientemente con las fuerzas más sutiles de la realidad para crear la vida que realmente quieres vivir. No estoy hablando de pensamiento mágico o de la ley de la atracción superficial que está tan de moda. Estoy hablando de principios profundos que han sido conocidos por los iniciados de todas las tradiciones espirituales durante milenios, pero que raramente se enseñan abiertamente porque requieren un nivel de madurez y responsabilidad que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. En el budismo tántrico, existe una comprensión de que la realidad que experimentamos es mucho más maleable de lo que la mayoría de las personas creen. No en el sentido de que puedas violar las leyes de la física con tu mente, sino en el sentido de que tu estado de conciencia influye profundamente en el tipo de experiencias que atraes y en las oportunidades que reconoces. Cuando vives desde un estado de miedo crónico, literalmente te vuelves ciego a las posibilidades que requieren coraje para ser aprovechadas. Cuando vives desde un estado de abundancia interna, naturalmente notas oportunidades que una persona que vive desde la escasez no puede ver. Tu estado interno actúa como un filtro perceptual que determina qué aspectos de la realidad son visibles para ti. Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes del siglo pasado, entendía esto perfectamente cuando escribió sobre la sincronicidad. Definía la sincronicidad como coincidencias significativas
que no pueden ser explicadas por la causalidad normal, pero que parecen estar conectadas por algún principio de significado. Jung observó que cuando las personas estaban en procesos de transformación profunda, especialmente cuando estaban alineándose más conscientemente con su verdadero propósito, tendían a experimentar más sincronicidades. Era como si el universo comenzara a conspirar para apoyar su crecimiento y evolución. He visto esto una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de miles de personas que han trabajado conmigo. Cuando alguien se compromete genuinamente con su crecimiento espiritual y con vivir desde un lugar más auténtico, empiezan a suceder cosas que parecen milagrosas, pero que en realidad son el resultado natural de estar alineado con fuerzas más profundas de la vida. No me refiero a que el universo te va a regalar todo lo que quieres sin esfuerzo. Me refiero a que cuando estás alineado internamente, tu acción externa se vuelve más efectiva, más intuitiva, más sincronizada con las oportunidades que realmente pueden llevar tu vida en la dirección que tu alma quiere ir. Pero para acceder a este nivel de fluidez en la vida, necesitas desarrollar lo que los taoístas llaman Wu Wei, que generalmente se traduce como acción sin esfuerzo o no hacer. Pero Wu Wei no significa ser pasivo o inactivo. Significa actuar desde un lugar de fluidez natural en lugar de desde fuerza y resistencia. Imagínate un maestro de artes marciales que puede defenderse eficazmente sin parecer que está haciendo ningún esfuerzo. No es que no esté haciendo nada, es que su acción está tan perfectamente sincronizada con las fuerzas de la situación que parece effortless. Está trabajando con la realidad en lugar de contra ella. Wu Wei, en la vida cotidiana, significa aprender a distinguir entre cuando necesitas aplicar esfuerzo consciente y cuando necesitas relajarte y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Es como saber cuándo remar fuertemente contra la corriente y cuándo ajustar las velas para usar el viento que ya está soplando. La mayoría de las personas viven en uno de dos extremos. O están constantemente forzando y luchando contra todo, agotándose innecesariamente, o están siendo completamente pasivos, esperando que las cosas mejoren mágicamente sin su participación consciente. Wu Wei es el punto medio dinámico entre estos extremos. Para desarrollar Wu Wei, necesitas cultivar lo que yo llamo intuición práctica. Esta es tu capacidad de sentir cuál es la acción más apropiada en cada momento, no basado en análisis mental, sino en una percepción directa de lo que la situación está pidiendo. Todo el mundo tiene intuición, hermana, pero la mayoría de las personas la han desconectado por años de sobreracionalización y desconfianza en su sabiduría interna. La intuición no es pensamiento mágico ni corazonadas irracionales. Es una forma de inteligencia que procesa información de manera holística y que a menudo puede llegar a conclusiones acertadas más rápido que el análisis mental lineal. Steve Jobs, quien definitivamente no era un místico New Age, confiaba profundamente en su intuición para tomar decisiones de negocios. Decía que la intuición es más poderosa que el intelecto, y gran parte de su éxito venía de su capacidad de sentir qué productos y decisiones estaban alineados con algo más profundo que los estudios de mercado podían revelar. Pero para poder confiar en tu intuición, primero necesitas limpiar el ruido mental que la está obscureciendo. No puedes escuchar la voz sutil de la sabiduría interna si tu mente está constantemente llena de preocupaciones, juicios y charla mental compulsiva. Es por eso que todas las prácticas que hemos estado explorando, desarrollar el observador consciente, cultivar ecuanimidad, cuidar el cuerpo, respirar conscientemente, son la preparación necesaria para poder acceder a niveles más sutiles de guía interna. Cuando tu mente está clara y tu cuerpo está en equilibrio, empiezas a notar sensaciones sutiles que te indican qué direcciones en la vida te van a llevar hacia mayor bienestar y cuáles te van a llevar hacia mayor sufrimiento. No tienes que entender intelectualmente por qué algo se siente correcto o incorrecto. Solo necesitas aprender a confiar en esa sensación
y actuar desde ahí. Esto no significa volverse impulsivo o irresponsable. Significa integrar tu inteligencia intuitiva con tu inteligencia racional para tomar decisiones más completas y sabias. Significa usar tu mente como una herramienta poderosa para ejecutar las direcciones que surgen desde un lugar más profundo de conocimiento. En la tradición del budismo zen, existe una frase que me ha guiado durante décadas. La mente perfecta es la mente que no se aferra a nada. Esto no significa que no tengas preferencias o metas. Significa que no estás neuróticamente apegado a que las cosas sucedan de una manera específica. Cuando no estás aferrado a resultados específicos, puedes responder fluidamente a lo que realmente está sucediendo en lugar de estar constantemente tratando de forzar la realidad para que se ajuste a tus expectativas. Paradójicamente, esta flexibilidad mental te hace mucho más efectivo para manifestar lo que realmente quieres. Y aquí entramos en territorio que muchos maestros espirituales evitan porque puede ser malentendido fácilmente. La manifestación consciente. No la versión superficial que ves en muchos libros de autoayuda, sino la comprensión profunda de cómo la conciencia y la realidad material interactúan. Los textos más antiguos del hinduismo y el budismo contienen enseñanzas detalladas sobre lo que ellos llamaban siddhi o poderes espirituales. Estos no eran considerados como trucos de magia, sino como capacidades naturales que emergen cuando la mente se purifica y se alinea con principios más profundos de la realidad. Uno de estos siddhis se llama Sankalpa Shakti, que es el poder de la intención dirigida conscientemente. Cuando tu mente está clara, tu corazón está abierto y tu voluntad está alineada con el bienestar de todos, tus intenciones adquieren un poder de manifestación que puede parecer milagroso, pero que en realidad es completamente natural. Sankalpa no es deseo egoico. Los deseos egoicos están basados en la sensación de carencia, en la necesidad de obtener algo externo para sentirse completo. Sankalpa emerge desde un lugar de plenitud y está orientado hacia el servicio y la evolución consciente. Cuando plantas una semilla de intención desde Sankalpa, no estás tratando de manipular la realidad para satisfacer tus necesidades neuróticas. Estás alineándote con fuerzas evolutivas más profundas que naturalmente quieren expresarse a través de ti para el beneficio de todos. He visto esto funcionar de maneras que desafían toda lógica convencional. Personas que han plantado intenciones claras desde un lugar de pureza de corazón y que han visto esas intenciones manifestarse de maneras que van mucho más allá de lo que podrían haber logrado con esfuerzo personal solamente. Pero, y este es un pero gigantesco, Sankalpa Shakti solo funciona cuando has hecho el trabajo interno profundo que hemos estado explorando. Si intentas usar estas enseñanzas como técnicas de manifestación desde un lugar de ego no purificado, en el mejor de los casos no va a funcionar, y en el peor de los casos vas a crear más sufrimiento para ti y para otros. Es por eso que en todas las tradiciones auténticas, las enseñanzas sobre poderes espirituales solo se daban después de años de entrenamiento en las bases: ética, purificación mental, desarrollo de compasión, servicio desinteresado. Los maestros sabían que estos poderes podrían ser peligrosos en manos de personas que no habían desarrollado suficiente madurez espiritual. En nuestra época, desafortunadamente, muchas de estas enseñanzas han sido comercializadas y simplificadas al punto de ser casi irreconocibles. La manifestación se ha convertido en una técnica para obtener más dinero, más posesiones, más placeres sensuales, sin ninguna consideración por el desarrollo del carácter o el beneficio de otros. Verdadera manifestación consciente, hermano, está siempre al servicio de tu evolución espiritual y del bienestar de todos los seres. Si tu intención de manifestar algo viene desde el ego y está desconectada de la compasión y la sabiduría, puede que obtengas lo que quieres temporalmente, pero vas a pagar un precio en términos de tu paz interior y tu crecimiento espiritual.
La pregunta que siempre me hago cuando voy a establecer una intención es: si esto se manifestara completamente, ¿me acercaría más a mi verdadero ser o me alejaría de él? ¿Contribuiría al bienestar de otros o solo al mío? ¿Estaría actuando desde el amor o desde el miedo? Si la respuesta a estas preguntas no es clara, es mejor esperar y hacer más trabajo interno antes de proceder. La paciencia es una de las virtudes más importantes en el camino espiritual, porque muchas veces lo que creemos que necesitamos no es lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento. Esto me lleva a hablar de algo que creo que es fundamental y que muy pocas personas entienden: la diferencia entre tus deseos superficiales y los deseos de tu alma. Los deseos superficiales son generados por el ego y están basados en comparaciones, inseguridades y la búsqueda de validación externa. Los deseos del alma son expresiones auténticas de tu naturaleza más profunda que quieren manifestarse en el mundo. Los deseos superficiales te dejan sintiéndote vacío, incluso cuando los obtienes, porque estaban basados en la ilusión de que algo externo te puede dar lo que solo puedes encontrar internamente. Los deseos del alma te nutren en el proceso mismo de perseguirlos porque están alineados con quien realmente eres. ¿Cómo distingues entre estos dos tipos de deseos? Los deseos superficiales generalmente vienen acompañados de ansiedad, desesperación, comparación con otros, necesidad de aprobación. Los deseos del alma vienen acompañados de una sensación de corrección, de expansión, de alegría natural, de conexión con algo más grande que tu ego personal. Cuando persigues los deseos de tu alma, aun cuando requiera esfuerzo y dedicación, el proceso se siente nutritivo en lugar de agotador. Es como la diferencia entre empujar una roca enorme cuesta arriba versus navegar en un río que te lleva naturalmente hacia donde quieres ir. En mi experiencia, la mayoría de las personas están persiguiendo los deseos equivocados y por eso se sienten frustradas, agotadas y vacías, aun cuando logran lo que pensaban que querían. Están nadando contra la corriente de su verdadera naturaleza en lugar de alinearse con ella. El trabajo más importante que puedes hacer en tu vida, hermana, es aprender a distinguir la voz auténtica de tu alma de las voces condicionadas de tu ego, tu familia, tu cultura, tus miedos. Tu alma sabe exactamente hacia dónde quiere evolucionar tu vida, pero esa voz es muy sutil y puede ser fácilmente ahogada por todas las otras voces más ruidosas. Para escuchar la voz de tu alma, necesitas crear espacios regulares de silencio y soledad. No silencio forzado donde estás luchando contra tu mente, sino silencio natural que surge cuando te relajas profundamente en el presente. En ese silencio, las direcciones auténticas de tu vida se vuelven obvias. También necesitas valor para seguir esas direcciones, aun cuando no tengan sentido para tu mente racional o cuando no sean aprobadas por las personas importantes en tu vida. La voz del alma a menudo te guía hacia territorio desconocido que requiere fe y coraje para explorar. He visto muchas personas que sabían exactamente lo que su alma les estaba pidiendo que hicieran: dejar un trabajo que no los nutría, terminar una relación que se había vuelto tóxica, mudarse a un lugar que los inspiraba, comenzar un proyecto creativo que los emocionaba, pero que tenían demasiado miedo de actuar en esa dirección. El miedo es normal, hermano. El alma a menudo te invita hacia territorios que tu ego considera peligrosos porque requieren que crezcas más allá de lo que eres actualmente. Pero hay una diferencia entre sentir miedo y ser controlado por el miedo. Puedes sentir miedo y aún así actuar desde el coraje. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la voluntad de hacer lo que es correcto, aun cuando sientes miedo. Es la capacidad de confiar en algo más profundo que tus inseguridades y preocupaciones superficiales. Y aquí está algo hermoso. Cuando empiezas a vivir desde el coraje, cuando empiezas a seguir las direcciones auténticas de tu alma,
Aun cuando tu ego está protestando, tu vida se vuelve mucho más interesante y satisfactoria. No necesariamente más fácil, pero definitivamente más meaningful. Meaning, significado, propósito. Esa es la nutrición que tu alma realmente necesita. No placeres superficiales, no distracciones constantes, no acumulación de posesiones, sino la sensación de que tu vida está contribuyendo a algo más grande que tus necesidades personales. Viktor Frankl, después de sobrevivir los campos de concentración nazis, escribió que la búsqueda de significado es la motivación humana más fundamental. Observó que las personas que tenían un sentido claro de propósito podían soportar casi cualquier sufrimiento, mientras que las personas sin propósito se quebraban aún en circunstancias mucho menos extremas. Tu propósito no tiene que ser algo grandioso que va a cambiar el mundo. Aunque puede ser eso, puede ser tan simple como ser una presencia amorosa para tu familia, crear belleza a través de tu trabajo, apoyar a otros en su crecimiento, cuidar la naturaleza, o cualquier forma de contribución que resuene auténticamente contigo. Lo importante no es el tamaño o la forma de tu propósito, sino la autenticidad de tu alineación con él. Cuando estás alineado con tu propósito, tu vida se siente como una expresión natural de quién eres, en lugar de una lucha constante por convertirte en quien crees que deberías ser. Pero encontrar tu propósito auténtico requiere lo que yo llamo arqueología del alma. Tienes que excavar a través de todas las capas de condicionamiento, expectativas familiares, presiones sociales y miedos personales para llegar a esa verdad esencial que ha estado ahí desde siempre. Muchas veces, tu propósito auténtico está conectado con tus heridas más profundas. Lo que más te ha hecho sufrir a menudo contiene las semillas de lo que estás destinado a ofrecer al mundo. Tus experiencias de dolor, cuando son procesadas conscientemente, se convierten en compasión y sabiduría que pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. No es casualidad que muchas personas que han superado adicciones se conviertan en consejeros de adicciones. No es casualidad que muchas personas que han sanado de traumas se conviertan en terapeutas. No es casualidad que muchas personas que han encontrado paz después de años de sufrimiento mental se conviertan en maestros espirituales. Tu dolor no es un error cósmico, hermana. Es información sobre dónde la vida necesita más sanación. Y cuando sanas esas áreas en ti mismo, naturalmente desarrollas la capacidad y la motivación para ayudar a otros a sanar las mismas áreas. Esto no significa que tienes que convertir tu dolor en tu profesión, pero sí significa que tus experiencias más difíciles, cuando son integradas sabiamente, se convierten en algunos de tus regalos más poderosos para el mundo. La integración sabia del dolor requiere que no te quedes atascado en el papel de víctima, ni que reprimas tus heridas fingiendo que no importan. Requiere que honres completamente tu experiencia de sufrimiento, mientras también te abres a las lecciones y fortalezas que puede contener. En el budismo hablamos del loto que crece en el lodo. El loto es una de las flores más hermosas que existen, pero solo puede crecer en aguas pantanosas y fangosas. La flor no existe a pesar del lodo, sino debido al lodo. El lodo proporciona los nutrientes que permiten que la belleza del loto se manifieste. Tu sufrimiento es el lodo, hermano. Tu sabiduría y compasión son el loto. Pero para que el loto florezca, no puedes evitar el lodo ni quedarte atascado en él. Tienes que hundirte profundamente en él para extraer los nutrientes y luego crecer hacia la luz. Este proceso de transformar el sufrimiento en sabiduría no sucede automáticamente. Requiere lo que los budistas llamamos visión correcta. Visión correcta significa ver tus experiencias, incluyendo las más dolorosas, desde la perspectiva de tu crecimiento espiritual en lugar de desde la perspectiva de tu ego herido. El ego herido pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo puedo asegurarme de que nunca vuelva a pasar?
Estas preguntas mantienen a la persona atascada en el pasado y en patrones de resentimiento y miedo. La visión correcta pregunta: ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre la vida, sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para desarrollar más compasión? ¿Cómo puedo crecer de maneras que me permitan ayudar a otros que están pasando por situaciones similares? Estas preguntas orientan tu atención hacia el crecimiento y la contribución en lugar de hacia la victimización y la queja. No niegan la realidad del dolor, pero lo contextualizan dentro de un marco más grande de evolución consciente. Cambiar de la perspectiva del ego herido a la visión correcta es uno de los giros más liberadores que puedes hacer en tu vida. No cambia lo que pasó, pero cambia completamente el significado que le das a lo que pasó. Y el significado determina el impacto que esa experiencia va a tener en tu futuro. Cuando cambias el significado, cambias tu identidad. Dejas de ser la persona a quien le pasaron cosas terribles y te conviertes en la persona que transformó experiencias difíciles en sabiduría y fortaleza. Dejas de ser una víctima de tu pasado y te conviertes en el héroe de tu propia historia de transformación. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa sutil. No uses la visión correcta como una forma de reprimir o negar emociones legítimas. Honrar tu dolor y encontrar significado en él no son mutuamente excluyentes. Puedes sentir completamente tu tristeza, tu ira, tu decepción, y al mismo tiempo mantener una perspectiva más amplia sobre el propósito que esas experiencias pueden servir. De hecho, reprimir emociones en nombre de la espiritualidad es una de las formas más comunes de usar las enseñanzas espirituales para evitar el crecimiento real en lugar de facilitarlo. Verdadero crecimiento espiritual incluye la capacidad de sentir profundamente y al mismo tiempo mantener perspectiva sabia. En mi experiencia, las personas que han hecho el trabajo más profundo de transformación personal son aquellas que pueden llorar completamente cuando necesitan llorar y al mismo tiempo mantener una confianza fundamental en la benevolencia de la vida. No son mutuamente excluyentes. La benevolencia de la vida no significa que la vida siempre te dé lo que tu ego quiere. Significa que la vida siempre te está dando exactamente las experiencias que necesitas para tu crecimiento y evolución, aun cuando esas experiencias sean difíciles de aceptar desde la perspectiva de tu ego. Tu alma ha venido aquí a crecer, a aprender, a evolucionar en sabiduría y compasión, y para hacer eso, necesita experiencias que la desafíen, que la obliguen a desarrollar nuevas capacidades, que la inviten a trascender limitaciones anteriores. Esas experiencias no siempre se sienten cómodas, pero siempre son significativas cuando las entiendes correctamente. Es como ir al gimnasio. Hermana, cuando levantas pesas, tus músculos experimentan estrés, tensión, incluso dolor. Pero ese estrés no es punitivo, es constructivo. Está creando las microfracturas que permiten que el músculo se reconstruya más fuerte. La vida hace lo mismo con tu alma. Te presenta desafíos que crean microfracturas en tu identidad limitada, en tus patrones habituales, en tu zona de comodidad. Y si no luego, si respondes conscientemente, tu alma se reconstruye más fuerte, más sabia, más compasiva. Pero si respondes inconscientemente, si resistes el crecimiento que la experiencia está invitando, si te quedas atascado en el resentimiento y la victimización, entonces el potencial transformativo de la experiencia se desperdicia. El estrés se vuelve destructivo en lugar de constructivo. La diferencia entre estrés constructivo y estrés destructivo no está en la naturaleza de la experiencia externa, sino en cómo respondes internamente a esa experiencia. La misma situación puede ser devastadora para una persona y transformativa para otra,
dependiendo del nivel de conciencia que traigan a la situación. Y esto me lleva a uno de los conceptos más poderosos en todo el budismo: la idea de que puedes desarrollar inmunidad psicológica a las circunstancias externas. No inmunidad en el sentido de que no te afecten, sino inmunidad en el sentido de que no pueden destruir tu paz fundamental ni desviar tu crecimiento espiritual. Es como desarrollar inmunidad física a una enfermedad. Tu cuerpo aprende a reconocer la amenaza y a responder de manera efectiva sin ser abrumado por ella. De manera similar, puedes desarrollar la capacidad de reconocer desafíos emocionales y psicológicos y responder de manera efectiva sin ser abrumado por ellos. Esta inmunidad psicológica no se desarrolla evitando desafíos, sino enfrentándolos conscientemente una y otra vez, hasta que desarrollas la confianza de que puedes manejar cualquier cosa que la vida te presente. No significa que no vas a sentir dolor, sino que el dolor no va a destruir tu ecuanimidad fundamental. Los estudios sobre resiliencia psicológica han mostrado que las personas más resilientes no son aquellas que han tenido vidas fáciles, sino aquellas que han aprendido a recuperarse de adversidades de manera efectiva. Cada vez que te recuperas conscientemente de un desafío, fortaleces tu capacidad de recuperarte de futuros desafíos. Es un proceso acumulativo, hermano. Cada experiencia difícil que navegas conscientemente se convierte en evidencia de que puedes navegar experiencias difíciles. Cada crisis emocional que atraviesas sin perder tu centro se convierte en evidencia de que tienes un centro inquebrantable. Con el tiempo, desarrollas lo que yo llamo confianza ontológica. Confianza en tu ser fundamental, confianza en tu capacidad de estar presente con cualquier experiencia, confianza en la resiliencia esencial de la vida misma. Esta confianza ontológica es diferente de la confianza del ego, que está basada en circunstancias favorables, logros pasados o la aprobación de otros. La confianza ontológica está basada en el reconocimiento directo de que tu verdadero ser nunca puede ser dañado por ninguna experiencia externa, sin importar lo intensa que sea. Tu verdadero ser es como el espacio en el que suceden todas las experiencias. El espacio no es afectado por lo que sucede en él. Si hay una tormenta en el espacio no se moja. Si hay fuego en el espacio no se quema. Si hay guerra en el espacio no se lastima. Tú eres ese espacio, hermana. Tu conciencia es el espacio en el que suceden todas tus experiencias, pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. Esas experiencias pueden ser intensas, dramáticas, desafiantes, pero nunca pueden dañar la conciencia misma. Cuando reconoces esto directamente, no solo como un concepto intelectual, sino como una realidad vivida, desarrollas una estabilidad interna que no depende de que las circunstancias externas sean favorables. Puedes estar presente con cualquier experiencia porque sabes que no eres esa experiencia, sino el espacio consciente en el que esa experiencia está sucediendo. Y desde esa estabilidad, puedes responder a los desafíos de la vida de manera mucho más efectiva. Cuando no estás constantemente defendiendo o protegiendo tu identidad del ego, tienes acceso a mucha más energía, creatividad y sabiduría para manejar las situaciones prácticas. Paradójicamente, cuando dejas de resistir intensamente las experiencias difíciles, esas experiencias a menudo se resuelven más rápidamente y con menos sufrimiento. Es como estar atrapado en arenas movedizas. Entre más luchas, más te hundes. Cuando te relajas y confías, puedes flotar y encontrar maneras creativas de salir. La resistencia crea sufrimiento adicional y también crea lo que los psicólogos llaman visión de túnel. Cuando estás en modo de supervivencia, tu percepción se estrecha y solo puedes ver amenazas y problemas. Cuando estás relajado y centrado, tu percepción se expande y puedes ver oportunidades y soluciones que no eran visibles antes. He visto esto miles de veces.
Personas que estaban completamente abrumadas por una situación, que no podían ver ninguna salida, que se sentían víctimas de circunstancias imposibles. Pero cuando aprendían a relajar su resistencia mental y a conectar con su centro, de repente podían ver opciones que habían estado ahí todo el tiempo. No es magia, es simplemente cómo funciona la percepción humana. Tu estado mental determina qué aspectos de la realidad son visibles para ti. Un estado mental contraído solo puede ver un rango contraído de posibilidades. Un estado mental expandido puede ver un rango expandido de posibilidades. Y esto me lleva a hablar de algo que es crucial para cualquier persona que quiera vivir una vida extraordinaria. La importancia de gestionar conscientemente tu estado mental y emocional. No como represión o control forzado, sino como una forma madura de responsabilidad personal. La mayoría de las personas dejan que su estado mental sea determinado por circunstancias aleatorias. ¿Cómo les habló alguien? ¿Qué noticias leyeron? ¿Qué tráfico encontraron? ¿Qué problemas surgieron en el trabajo? Básicamente viven en modo reactivo constante, siendo empujados de un estado emocional a otro por fuerzas externas. Pero es posible desarrollar lo que yo llamo soberanía emocional, la capacidad de elegir conscientemente tu estado interno, sin importar lo que esté sucediendo externamente. Esto no significa reprimir emociones auténticas o fingir que te sientes diferente de cómo realmente te sientes. Significa desarrollar la capacidad de responder a tus emociones de manera consciente en lugar de ser arrastrado automáticamente por ellas. Soberanía emocional incluye cosas como reconocer cuando estás en un estado mental no productivo y saber cómo cambiarlo. Distinguir entre emociones que contienen información valiosa y emociones que son simplemente patrones habituales, y mantener tu centro aun cuando otras personas a tu alrededor están en caos emocional. Una de las herramientas más poderosas para desarrollar soberanía emocional es lo que yo llamo check-ins conscientes. Varias veces al día, simplemente te preguntas: ¿cómo estoy ahora mismo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Este estado me está sirviendo para ser mi mejor versión? Si la respuesta a la última pregunta es no, entonces puedes conscientemente hacer algo para cambiar tu estado. Puede ser algo simple como respirar profundamente, salir a caminar, escuchar música que te inspire, llamar a alguien que amas o hacer alguna práctica espiritual que te centre. La clave es no esperar hasta estar en crisis emocional para cuidar tu estado interno. Es mucho más fácil hacer ajustes sutiles regularmente que esperar hasta que necesites hacer cambios dramáticos porque te has dejado llegar a extremos insostenibles. Es como cuidar tu cuerpo, hermano. Es mucho mejor hacer ejercicio regularmente y comer bien consistentemente que ignorar tu salud física hasta que tengas una crisis médica que requiera intervención dramática. Tu salud mental y emocional merece el mismo tipo de cuidado preventivo y proactivo que le das a tu salud física. Y cuando empiezas a cuidar tu estado interno de manera consciente y consistente, tu vida externa comienza a reflejarlo de maneras sorprendentes. Cuando mantienes un estado mental claro y centrado, tomas mejores decisiones. Cuando mantienes un estado emocional estable, tus relaciones mejoran. Cuando mantienes un estado energético elevado, atraes oportunidades que están alineadas con esa energía. No estoy hablando de pensamiento mágico simplista donde solo tienes que pensar positivo y todo se resuelve automáticamente. Estoy hablando de la realidad práctica de que tu estado interno influye profundamente en cómo percibes las situaciones, cómo respondes a los desafíos, qué oportunidades reconoces y qué tipo de energía proyectas al mundo. Dos personas con exactamente las mismas circunstancias externas, pero con estados internos diferentes, van a tener vidas completamente diferentes. Una puede estar constantemente estresada, quejándose, culpando a otros, sintiéndose víctima. La otra puede estar tranquila, buscando soluciones, tomando responsabilidad, sintiéndose empowered.
Adivina cuál de estas dos personas es más probable que encuentre oportunidades, que desarrolle relaciones positivas, que supere obstáculos de manera efectiva. No es casualidad ni suerte, es el resultado natural de diferentes estados de conciencia. Tu estado de conciencia es tu herramienta más poderosa para crear la vida que quieres vivir. No tu inteligencia, no tus conexiones, no tus recursos financieros, tu estado de conciencia. Porque tu estado de conciencia determina cómo usas tu inteligencia, cómo desarrollas conexiones, cómo generas y utilizas recursos. Una persona con una conciencia elevada pero recursos limitados puede crear una vida extraordinaria. Una persona con recursos abundantes pero una conciencia contraída va a crear sufrimiento sin importar cuánto tenga externamente. Hemos visto esto una y otra vez con celebridades, atletas y empresarios exitosos que tienen todo lo que la sociedad dice que necesitas para ser feliz, pero que están profundamente infelices porque no han hecho el trabajo interno. Y esto me lleva al punto final y más importante de todo lo que hemos estado explorando. Nada de esto que te he compartido funciona como información teórica. Solo funciona cuando se convierte en práctica vivida, cuando lo integras en tu vida diaria de manera consistente. Conocimiento intelectual sobre la naturaleza de la mente no te libera del sufrimiento. Comprensión conceptual sobre la impermanencia no te da paz. Ideas sobre la compasión no transforman tu corazón. Solo la práctica directa y consistente puede hacer eso. En el budismo tenemos un dicho: conocer el camino y caminar el camino son dos cosas completamente diferentes. Puedes saber perfectamente que fumar es malo para tu salud, pero hasta que no dejes de fumar, ese conocimiento no te está sirviendo de nada. Puedes entender intelectualmente que aferrarte a resentimientos te hace daño, pero hasta que no practiques el perdón, esa comprensión es solo filosofía. La transformación real sucede en la práctica, no en el entendimiento. Y la práctica requiere disciplina, consistencia, paciencia y la humildad de saber que el crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida, no una meta que alcanzas una vez y luego ya está. Cada día es una oportunidad para practicar, observar tu mente sin ser arrastrado por ella. Cada interacción desafiante es una oportunidad para practicar responder desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde patrones condicionados. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para practicar transformar el veneno en medicina. Si realmente quieres beneficiarte de todo lo que hemos explorado juntos en estas horas, necesitas elegir una o dos prácticas específicas y comprometerte a hacerlas consistentemente durante al menos 3 meses. No trates de implementar todo a la vez, porque solo vas a abrumarte y abandonar todo. Elige algo simple que sepas que puedes mantener. Puede ser 5 minutos de meditación cada mañana. Puede ser hacer 3 respiraciones conscientes cada vez que notes que estás estresado. Puede ser escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido cada noche antes de dormir. Lo importante no es que la práctica sea elaborada o impresionante. Lo importante es que sea consistente. Una práctica simple que haces todos los días durante meses va a transformar tu vida más que una práctica elaborada que haces esporádicamente cuando te sientes motivado. Y aquí está algo que he aprendido después de décadas de práctica personal y de guiar a miles de personas. El crecimiento espiritual no es lineal. Hay periodos de expansión rápida, seguidos por periodos de aparente estancamiento. Hay momentos de claridad profunda, seguidos por momentos de confusión total. Hay días en que te sientes conectado con tu verdadero ser y días en que te sientes completamente perdido. Todo eso es completamente normal y es parte del proceso. No uses los días difíciles como evidencia de que no estás progresando o de que las prácticas no funcionan. Los días difíciles son oportunidades para practicar precisamente lo que más necesitas desarrollar: ecuanimidad, paciencia, compasión contigo mismo y confianza en el proceso. El crecimiento espiritual es como plantar un árbol. Hermana,
Plantas la semilla, la riegas consistentemente, le das la luz que necesita y luego tienes que confiar en que está creciendo aun cuando no puedes ver cambios dramáticos de un día para otro. Pero si sigues cuidándola pacientemente, eventualmente tienes un árbol hermoso que da frutos por décadas. Tu práctica espiritual es esa semilla. Tu consistencia y paciencia son el agua y la luz. Los resultados van a venir naturalmente, pero tienes que confiar en el proceso y seguir practicando, aun cuando no veas resultados inmediatos. Antes de despedirnos, quiero dejarte con algunas preguntas que pueden guiar tu reflexión y tu práctica en los próximos días. ¿En qué áreas de tu vida estás siendo controlado por tu mente? En lugar de usar tu mente conscientemente, ¿qué patrones mentales has estado repitiendo automáticamente que ya no te sirven? ¿Cuál es la diferencia entre quien crees que eres y quien realmente eres en tu nivel más profundo? ¿Qué resistencias internas estás cargando que están creando sufrimiento innecesario? ¿Qué resistencia se entera estando que están creando sufrimiento innecesario? ¿Necesitas perdonar o soltar para ser libre? ¿Cómo puedes transformar tus experiencias más difíciles en sabiduría y compasión? ¿Cuáles son los deseos auténticos de tu alma versus los deseos superficiales de tu ego? ¿Hacia qué dirección te está llamando tu verdadero ser? ¿Qué te daría miedo hacer pero que sabes que sería lo correcto para tu crecimiento? ¿Qué prácticas específicas estás dispuesto a comprometerte a hacer consistentemente? ¿Cómo vas a recordarte a ti mismo que eres mucho más que tus pensamientos y emociones? ¿Cómo vas a cultivar la presencia y la paz en medio de tu vida cotidiana? Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Son invitaciones para que profundices en tu autoconocimiento y para que vivas de manera más consciente y auténtica. Hermano, hermana, ha sido un honor y un privilegio compartir estas enseñanzas contigo. Lo que has recibido hoy no es solo información, es un mapa para la transformación de tu vida. Pero, como cualquier mapa, solo te va a servir si lo usas para navegarte hacia donde quieres ir. Tu mente no tiene que seguir siendo tu enemigo. Puede convertirse en tu más poderoso aliado cuando aprendes a relacionarte con ella conscientemente. Tu vida no tiene que seguir siendo una lucha contra circunstancias que no puedes controlar. Puede convertirse en una danza creativa con la realidad cuando aprendes a responder desde tu sabiduría más profunda. Tu verdadero ser está esperando a ser reconocido, honrado y expresado plenamente en el mundo. No necesitas convertirte en alguien diferente. Solo necesitas recordar quién siempre has sido debajo de todas las capas de condicionamiento y confusión. El camino no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Cada paso hacia mayor conciencia y autenticidad es un regalo que te das a ti mismo y un regalo que le das al mundo. Porque cuando vives desde tu verdadero ser, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu paz se convierte en una medicina para la ansiedad del mundo. Tu sabiduría se convierte en luz para aquellos que están perdidos en la oscuridad. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, si algo se ha despertado en tu interior, compártelo con alguien que sabes que lo necesita. Suscríbete al canal para continuar este viaje de transformación juntos. Y por favor, comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor insight de esta experiencia. Tu reflexión puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Recuerda, tú no eres tu mente. Tú eres mucho más vasto, profundo y poderoso de lo que cualquier pensamiento puede contener. La paz que buscas no está en algún futuro logro. Ya está aquí, esperando a ser reconocida. El amor que anhelas no depende de ninguna relación externa. Ya vive en tu corazón como tu naturaleza esencial. Que puedas vivir desde ese reconocimiento. Que puedas actuar desde esa paz. Que puedas amar desde esa plenitud. Y que tu vida se convierta en una expresión hermosa de la verdad que has conocido hoy. Con infinito amor y respeto,
por tu camino de despertar. Te bendigo y te libero hacia la grandeza que ya eres. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean libres del sufrimiento. Que todos los seres despierten a su verdadera naturaleza. Om Mani Padme Hum. Om Shanti Shanti Shanti. El viaje continúa, hermano, hermana. Y lo más hermoso es que cada paso del camino te acerca más a casa, a tu verdadero ser.